quiero que mires bien este mensaje. Si te aparece, significa que ya no podrás generar audios con Eleven Labs de forma gratuita. Y si aún no te muestra, solo es cuestión de tiempo porque tarde o temprano te llegará a aparecer. Ojo, aquí puedes observar que tengo los 10.000 créditos para poder usarlo. A pesar de ello, no me permite generar audios. Si te apareció este mensaje es porque abusaste el uso de Eleven Labs con cuentas gratuitas. Y como sanción no podrás usarlo gratis nunca más con tu ordenador y la misma IP. Así cambies de PC, crees una nueva cuenta, resetees tu router o hagas lo que hagas, no podrás usarlo a menos que compres una cuenta de paga. Pero como siempre hay una solución. Observa, no me permite generar los audios. Ahora realizaré algunos pasos y nuevamente lo genero. Esperamos un momento y empieza a procesar sin mostrarme el mensaje. Hola, bienvenido a Tutoriales Informáticos, más inteligencia artificial. Ahora te mostraré cómo superar este inconveniente. Debes ingresar a la herramienta Eleven Labs con este navegador, con Microsoft Edge. Solo con este navegador funcionará lo que vamos a hacer. No pierdas el tiempo utilizando Mozilla Firefox o el Chrome o Brave o quizás otros navegadores. Una vez que tienes abierto, debes instalar una extensión. Haces clic en estos 3 puntos y luego te vas a extensiones. Presionas en obtener extensiones para Microsoft Edge. En esta parte debes buscar la extensión TunnelBurst VPN. Ubicas la extensión y obtener. Presionas en agregar extensión. Mientras lo instala, ¿qué es un VPN? Un VPN es como un camuflaje de tu conexión a internet. Es decir, es como si estuvieras accediendo a internet, pero desde otro lugar. Te pongo un ejemplo. Imagínate que te estás conectando desde México, pero usando un VPN puedes hacer que tu conexión cambie por cualquier otro país. Normalmente las personas lo utilizan para proteger su información ocultando su ubicación. Continuando, presionas en esta opción y luego en la extensión. Te llevará a su página web donde debes ingresar con una cuenta. Si no tienes, es muy fácil de crearla. Solo debes escribir un correo e ingresar la contraseña. Y luego presionas en crear cuenta. La página enviará un correo de confirmación. Debes acceder para aceptarla. Como ya tengo una cuenta, presiono en login. Ingresas el correo y la contraseña y luego te logueas. Después de ingresar, cierras las 2 ventanas porque serán innecesarias. Ingresas a Eleven Labs con tu cuenta, escribes el mensaje y luego presionas el botón generar. Me mostró nuevamente este mensaje. Es porque no activé el VPN. Me voy a extensiones y activo el VPN. Nuevamente regreso a Eleven Labs y genero el mensaje. Hola, bienvenido a Tutoriales Informáticos, más inteligencia artificial. Así de fácil. Si aprendiste algo nuevo, dale un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para ver más tutoriales como este. Nos vemos en el próximo tutorial.